Noticias de hoy 24H. Humberto de la Calle, Rodrigo Lara y Daniel Coronel respaldan a Gustavo Petro. Cerrar admiración. Humberto de la Calle, Rodrigo Lara y el periodista Daniel Coronel han sido críticos o adversarios del senador de la Colombia Humana, pero tras el fallo que podría comprometer su curul en el Congreso, salieron en su defensa. Desde que el fantasma de las multas que le impuso la Contraloría Distrital lo volvió a acechar, Gustavo Petro ha recibido el respaldo de varios dirigentes políticos que salieron a arroparlo, ante el latente escenario de que pierda su curul en el Congreso y vea amenazada su carrera política. El jueves en la noche se conoció la decisión del Consejo de Estado que tumbó las medidas cautelares que un magistrado del Tribunal de Cundinamarca que el año pasado suspendió la sanción y la multa de 217.000 millones de pesos que el contralor Juan Carlos Granados le impuso por el detrimento patrimonial que supuso la decisión de bajar el costo de los pasajes de Transmilenio cuando Petro era alcalde mayor de Bogotá. Como ese fallo judicial volvió a poner en los hombros de Petro la inhabilidad para ocupar cargos de elección popular, por no haber pagado la multa, el senador volvió a declararse víctima de persecución política, a la vez que denunció un complot para sacarlo de la carrera política y de su posibilidad de llegar a la presidencia. Lógicamente, los que primero cerraron filas en torno a Petro fueron sus escuderos de siempre. El concejal Oyman Morris, los senadores Iván Cepeda y Gustavo Bolívar, y la representante Ángela María Robledo, quien fuera su fórmula vicepresidencial en las pasadas elecciones, se pronunciaron invitando a los partidarios del exalcalde y a diferentes sectores a movilizarse para proteger sus derechos políticos. Pero con lo que no contaba Gustavo Petro era con el respaldo que le brindaron quienes en el pasado han controvertido con él, incluso quienes han sido adversarios en contiendas políticas. Uno de los que se pronunció con mayor vehemencia en favor de Petro fue Humberto de la Calle, el exnegociador de paz del gobierno de Juan Manuel Santos, y que en las pasadas elecciones presidenciales fue uno de sus contrincantes en la primera vuelta. De la Calle no aceptó la invitación de Petro de respaldarlo en la segunda vuelta para derrotar a Iván Duque, y decidió votar en blanco. Pese a ello, consideró que las multas que pretenden inhabilitarlo es un procedimiento injusto, y sugirió una seria reflexión entre el derecho a ser elegido frente al régimen de inhabilidades. En su cuenta de Twitter, De la Calle lo expresó. Rodrigo Lara, senador de Cambio Radical, es compañero de Petro en la Comisión Primera del Senado. En la pasada campaña presidencial apoyó a Germán Vargas Lleras, a quien Petro ha venido señalando como parte del complot que en su criterio busca sacarlo del juego político. En teoría, Lara debía responder contra las recientes afirmaciones de Petro, pero tras la decisión del Consejo de Estado su pronunciamiento fue a favor del exalcalde. Lara aseguró que la forma para sacar a Petro de la política era derrotándolo en las urnas, pero consideró que hacerlo mediante decisiones administrativas eran una arbitrariedad. Lo particular de este pronunciamiento es que Rodrigo Lara pertenece al mismo partido político del contralor Granados.
Aunque el periodista Daniel Coronel y Gustavo Petro han tenido algunas coincidencias, sobre todo en la oposición y las denuncias contra el expresidente Álvaro Uribe, en las pasadas elecciones Coronel se abstuvo de votar por Petro, incluso para evitar que Iván Duque, el candidato de Uribe, ascendiera al poder. En una columna para Semana, Coronel aseguró que cuanto más creciera la candidatura de Petro, crecería de igual forma la votación en su contra, por lo que señaló que el ascenso del exalcalde tendría como reacción la subida del voto en favor de la candidatura de la derecha. Incluso, cuando las primeras encuestas ubicaban a Petro en la segunda vuelta frente Coronel le sugirió que por el bien del país, desistiera de la candidatura y optara por lanzarse al Senado. El periodista siempre ha calificado a Petro como un brillante congresista. Coronel tampoco se define partidario de Petro, pero frente a las multas de la Contraloría Distrital y la posibilidad que una inhabilidad caiga contra el exalcalde, defiende su derecho a ser elegido y defender sus ideas en democracia. Lo manifestó en su cuenta de Twitter. De la Calle, Lara y Coronel no son afines a Petro, pero lo respaldan frente a las decisiones administrativas que lo puedan sacar del juego democrático. Eso sí, no se les verá en la calle el próximo miércoles 28 de noviembre, día en el que Petro ha convocado a sus seguidores para movilizarse a su favor. ¿Qué pasará con la curul de Gustavo Petro? Fuentes del Congreso afirman que el escaño del ex candidato presidencial se perdería. La millonaria sanción que revivió el Consejo de Estado contra el senador Gustavo Petro, por el detrimento patrimonial que generó el cambio en la tarifa de Transmilenio durante su administración en Bogotá, lo podría sacar del Congreso de la República. Así lo advierten algunas fuentes que indican que la sentencia de la Corte Constitucional es clara al señalar que cualquier ciudadano que tenga a cuestas una multa de la Contraloría, está inhabilitado para ocupar cargos públicos. Sin embargo, indican que el eventual retiro de Petro del Senado no es una decisión que pueda tomar esa corporación de forma unilateral, sino que debe ser a través de una orden que emita tanto el Consejo de Estado como el Consejo Nacional Electoral. Las mismas fuentes aseguran además que, en caso de que Petro deba dejar su curul, la misma no puede ser reemplazada, ya que el exalcalde llegó al Capitolio Nacional tras haber obtenido la segunda votación más alta en las elecciones presidenciales, y ese derecho no aplica para los demás candidatos. Esto quiere decir que el escaño de Gustavo Petro, que representa el movimiento Colombia Humana en el Senado, se perdería. Esta decisión de la Contraloría de Bogotá y del Consejo de Estado podría inhabilitar al dirigente político para aspirar a cualquier cargo de elección popular, incluyendo a la presidencia de la República en el año 2022. Algunos congresistas de la oposición se han solidarizado con Petro, advirtiendo que se trata de una estrategia para sacarlo del camino. El senador Iván Cepeda dijo que están urdiendo una sórdida estrategia administrativa para excluir de la política a Petro Gustavo. Se busca sacarlo del Senado, impedir su candidatura presidencial en 2022, e inhabilitarlo en forma definitiva. Invito a que expresemos nuestra solidaridad irrestricta con Petro. El senador Antonio Sanguino asegura que esta decisión viola los derechos del congresista.
Sacar a Petro Gustavo de la actividad pública sin que medie una decisión judicial es un exabrupto y viola la Carta Americana de la OEA. Nuestra solidaridad y exigencia para que ello no ocurra, manifestó. El líder de Colombia Humana ha invitado a una movilización el próximo 28 de noviembre para protestar por esta decisión que revive la sanción fiscal en su contra.